Hola a todos los maestros y maestras. Quien les habla, Angélica Carguas. Y en esta oportunidad voy a compartir este video donde vamos a tratar un punto muy importante como es la evidencia de aprendizaje. Y a la vez vamos a ver cómo nuestros estudiantes están guardando sus evidencias de aprendizaje en el portafolio. Para poder hablar entonces de evidencia, vamos a observar esta figura del ciclo de la evaluación formativa. Podemos ver aquí que nos va a servir esta figura como una carta de navegación. De esta manera nosotros estaremos incorporando la evaluación formativa a nuestra práctica pedagógica. Ahora, teníamos acá nuestro punto de partida y nuestro punto de llegada. Nuestro punto de partida, la pregunta que nos haríamos es ¿hacia dónde vamos? Tenemos un punto intermedio donde nuestra pregunta sería ¿dónde estamos? Y finalmente tenemos el punto de llegada donde nos tendríamos que preguntar cómo seguimos avanzando. Todo esto está explicado en el video que también ya he compartido sobre evaluación formativa. Bien, entonces lo que nos vamos a concentrar es en este punto medio. ¿Por qué en este punto medio? Porque aquí nos indican recolectar evidencias. El foco de este proceso es donde los docentes vamos a diseñar estrategias que permitan a los estudiantes involucrarse en el aprendizaje, acerca de su entendimiento y su estado actual. Los profesores podemos usar una variedad de tareas y actividades para recolectar las evidencias. Estas evidencias pueden ser preguntas efectivas, pueden ser observaciones, pueden ser respuestas escritas o verbales. Entonces nuestro punto de concentración aquí va a ser el punto intermedio, donde vamos a ver cómo recolecto evidencias, cómo los voy a interpretar estas evidencias para reajustar mi enseñanza. Y por cierto, me va a permitir identificar la brecha de aprendizaje. Cuando evaluamos los aprendizajes de los estudiantes, los docentes tenemos que formularnos algunas preguntas, como las que observamos aquí. Por ejemplo, nos tenemos que preguntar ¿qué saben las y los estudiantes sobre el tema? ¿Qué tendría que preguntarles o pedirles que hagan para saber qué han aprendido? ¿Cómo nos damos cuenta lo que los estudiantes saben y cómo lo saben ellos? Y finalmente, ¿qué consignas de evaluación les proponemos para recoger información sobre su aprendizaje? Es preciso analizar entonces cuidadosamente las actividades de enseñanza que hemos llevado a cabo como docentes, las consignas de trabajo solicitado a los estudiantes y las producciones que están realizando en el trayecto. Estas preguntas nos van a permitir, en definitiva, buscar evidencias del aprendizaje realizado. Entonces nos hacemos la pregunta: ¿qué es una evidencia de aprendizaje? Y podemos tener lo siguiente. El término evidencia deriva del latín evidentia. Remite a una certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar a la prueba determinante de un proceso. También Griffin, el 2007, señala que las posibles fuentes de evidencia sobre el aprendizaje de un estudiante son lo que éste dice, lo que escribe o lo que hace. Al respecto, Harlan, el 2007, señala que si bien los productos elaborados por los estudiantes, ya sean sus representaciones, informes, etc., puede ser una fuente rica de evidencia, sin embargo, la observación del proceso y su toma de decisión va a aportar mucho más. Entonces podemos decir que la evidencia es el conjunto de pruebas que demuestran el proceso y el resultado de un proceso de aprendizaje implementado con los estudiantes. También
También las evidencias son las producciones o actuaciones de los estudiantes. Estas pueden ser tangibles o intangibles, a través de los cuales se puede observar o interpretar lo que son capaces de hacer respecto a las competencias. Entonces aquí podemos observar las producciones que pueden ser tangibles o intangibles de nuestros estudiantes. Las evidencias nos dicen que son las producciones o actuaciones de los estudiantes. Una evidencia de aprendizaje realmente lo es si nos permite indagar, conocer y comprender acerca de los aprendizajes que los y las estudiantes están construyendo. Y podemos entonces resumir lo que es una evidencia de aprendizaje. Nos dice que una evidencia de aprendizaje son las producciones y o actuaciones realizadas por las y los estudiantes en situaciones definidas y como parte integral de su proceso de aprendizaje, mediante el cual se puede interpretar e identificar. ¿Qué vamos a interpretar e identificar? Vamos a interpretar e identificar lo que los estudiantes han aprendido, el nivel de logro de la competencia que han alcanzado con relación a los propósitos de aprendizaje y finalmente el modo como lo han aprendido. Podemos decir entonces que el docente es quien determina lo que se espera que las y los estudiantes desarrollan al enfrentar una situación. A esto lo vamos a denominar propósito de aprendizaje. Describe las características y cualidades de aquello que deben demostrar. A esto le vamos a denominar criterios de evaluación. Y finalmente, identifica e interpreta sus actuaciones o producciones. En este caso, estamos hablando de las evidencias de aprendizaje. Nos preguntamos ahora cómo establecer los criterios para valorar la evidencia de aprendizaje. Las preguntas que nos debemos formular son las siguientes. ¿Qué es lo más importante que aprendan los y las estudiantes? La respuesta va a contribuir a definir los criterios de valoración de la evidencia. Se toma como referencia los estándares de aprendizaje y o desempeños de grado o edad, porque esto nos ofrecen descripciones de los aprendizajes en progresión. ¿Cómo valoro la evidencia? Valorar la evidencia significa contrastar los aprendizajes que demuestran las y los estudiantes con los criterios establecidos. ¿Qué me permite identificar el nivel de progreso del estudiante? Los instrumentos de evaluación, ya sean rúbricas, lista de cotejo, escalas de valoración, entre otras. El análisis de las producciones y o actuaciones de los estudiantes, más allá de los instrumentos que pueda aplicarse, permite cubrir dos condiciones centrales a la hora de evaluar. Tenemos el principio de variedad de fuentes de recolección y el principio de continuidad entre el proceso de enseñanza y evaluación, según el cual la evaluación no constituye un quiebre o meramente un resultado de la enseñanza, sino se evalúa de forma constante. Nos preguntamos, ¿cómo analizo una evidencia de aprendizaje? En primer lugar, el docente debe valorar las competencias y conocer las implicancias y exigencias tanto para el estudiante como para el docente. Tendríamos que ver las actuaciones con los productos de los estudiantes. Aquí hablamos de los criterios y propósitos de evaluación que los estudiantes tienen que conocer. También nos tendríamos que hacer la pregunta, ¿qué es lo que hace el docente? El docente describe los progresos de los estudiantes en base a los estándares de aprendizaje. Y el estándar de aprendizaje es un soporte fundamental para el docente porque de esta manera puede realizar las descripciones. Finalmente,
El análisis de evidencias de aprendizaje debe ser pertinente y oportuna para la retroalimentación. Entonces es aquí donde entra el proceso de la retroalimentación. Es así entonces como vamos a ir analizando las evidencias de aprendizaje de nuestros estudiantes. Ahora nos preguntamos por qué es importante analizar una evidencia de aprendizaje. En realidad el análisis de la evidencia es importante tanto para los estudiantes como para el docente. Para el estudiante es importante porque le permite autoevaluar su desempeño, autorregular su aprendizaje, es decir, le permite desarrollar su autonomía. También le permite reflexionar sobre sus avances, logros, aciertos y errores de su producto. Y para el docente es importante porque le permite establecer los principales aciertos y errores de los estudiantes y también de su propia práctica pedagógica. Comparar el estado actual del desempeño con el nivel esperado de la competencia que se ha propuesto. Realizar una retroalimentación efectiva. Y por último, es importante porque le permite reajustar la enseñanza misma, es decir, su desempeño como docente. Como habíamos visto que el análisis de una evidencia es importante tanto para el estudiante como para el docente, ya que el estudiante va a reconocer sus errores y aciertos, y el docente se va a permitir retroalimentar a partir de lo que al estudiante le falta para cerrar esa brecha. Podemos observar en nuestro gráfico del ciclo de la evaluación formativa que luego de identificar esa brecha, podemos hablar de la retroalimentación. Es importante desarrollar una retroalimentación efectiva para poder continuar en este ciclo. Recordando que la retroalimentación consiste en devolver al estudiante información que describa sus logros o progresos en relación con los criterios de evaluación que se ha establecido. En un video que ya he compartido hablamos de la retroalimentación, también del ciclo de la evaluación formativa, que los invito a que revisen. Ahora, ¿cuándo o por qué es tan importante una retroalimentación efectiva? Es importante la retroalimentación efectiva porque va a promover la autoevaluación. Luego nos va a permitir que se favorezca el aprendizaje autónomo. Y finalmente va a permitir comprender los modos de aprender. Es decir, aquí podemos ver los estilos de aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes. Y también nosotros como docentes podemos valorar los logros de cada uno de ellos. Ahora nos tendríamos que preguntar ¿dónde guardo las evidencias de aprendizaje? Y es la misma pregunta que se hacen nuestros estudiantes. En esta línea, los portafolios de evidencia de aprendizaje pueden ayudar a documentar los trabajos académicos que los estudiantes han realizado en el transcurso de un periodo escolar o con base en alguna dimensión temporal. ¿Qué debe ir en un portafolio? En un portafolio puede ir documentos, como ensayos, artículos de revisión bibliográfica. Puede ir reproducciones. En este caso, podemos colocar de repente grabación de algún hecho, podemos colocar fotografías. También podemos poner testimonios, es decir, apuntes que los docentes hacemos a nuestros estudiantes. Y por cierto, también algunas otras producciones que corresponden a una determinada competencia. Es necesario que el estudiante conozca qué se va a valorar de ese portafolio. Además, se debe asesorar para que los estudiantes se autoevalúen en cada evidencia. ¿Qué características debe tener un portafolio de evidencias? Aquí vamos a mostrar un gráfico donde podemos ver las características de un portafolio. La primera característica es que promueve el aprendizaje autónomo. Como les mencionaba,
es necesario promover en los estudiantes una autoevaluación de cada una de las evidencias que van guardando. ¿Es considerado dentro de la evaluación formativa? Sí, porque esto nos va a permitir ver los logros y dificultades de nuestros estudiantes para intervenir con la retroalimentación. Está centrado en el desempeño porque nosotros hemos establecido los criterios de evaluación que se desprenden del desempeño. El portafolio contiene evidencias relevantes del proceso de aprendizaje. Por eso es importante indicar a los estudiantes qué tipos de evidencias son los que van a ser valorados. Se muestra como una tarea auténtica. Esto va a depender de las tareas que los docentes formulen a los estudiantes. Y por último, posibilita la autoevaluación y coevaluación. Entonces, estimados maestros y maestras, es lo que les quería presentar acerca de las evidencias de aprendizaje. Muchas gracias, maestros y maestras. Recordarles que cada uno de nosotros podemos dar esperanza a nuestros estudiantes. Podemos encender su imaginación e inspirarles el amor por el aprendizaje. Te invito a suscribirte a mi canal para seguir compartiendo material y también te invito a revisar el material de evaluación formativa y de retroalimentación efectiva. Hasta otra oportunidad.